Bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga, esperando que se encuentren todos bien. Vamos a empezar la prédica de hoy. El título que el Señor nos pone hoy con la prédica es ¿Cómo debemos guerrear en medio de los tiempos en que estamos? Y vamos a empezar orando, dando las gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar, Señor, reunidos en tu nombre. Gracias, Padre del cielo, por este día. Gracias porque tenemos la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Te damos las gracias, Padre del cielo, por la salvación. Te damos gracias porque tenemos techo, cobija. Tenemos, Señor, alimento. Tenemos la palabra escrita, Señor, que es la lámpara, Señor, que alumbra nuestro camino, la lumbrera a nuestros pies y la palabra profética más segura. En este momento, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo en lo personal vengo declarando que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y en el nombre de Jesús yo renuncio a toda sabiduría humana, declarando, Padre del cielo, que sea el Espíritu Santo el que hable a través de la boca de tu siervo. Como dice la palabra de Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. También declaramos en el nombre de Jesús la palabra que dice en Lucas 10:19, que tú nos das poder y autoridad para pisotear, hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. En este momento venimos hollando y pisoteando toda fuerza enemiga de maldad y cancelando toda represalia y venganza en contra, Señor, de tu pueblo, en contra de la iglesia, en contra de tus santos. Venimos enmudeciendo y callando todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios. Todo espíritu de distracción se desactiva en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y clamamos en este día, Señor, para que tú tomes control de la mente y el corazón de todas las personas, Señor, que se van a conectar para ver esta prédica. En el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Señor, que me des, Señor, la sabiduría del cielo para poder explicar esto, Señor, de una manera clara, Señor, y concisa. En el nombre de Jesús, también venimos, Señor, delante de ti a ofrecerte, Señor, la alabanza, que es fruto de labios que confiesan, Señor, tu nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias nuevamente y te pedimos, Señor, que este mensaje sea, Señor, para edificar el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos con la alabanza. Alabanza. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No
aquí tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Quieto. Tu presencia guardaré. Me postro ante tu gloria, ante tu presencia. Lo más hermoso es tu presencia. Lo más grande, oh, es tu presencia. Es tu presencia. Caigo rendido ante tu presencia, amado, amado. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Y un paso yo daré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu gloria, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria. Quiero cuidar tu gloria. Quiero cuidar tu gloria. Quiero cuidar lo que has puesto en mí. Yo cuidaré tu arca, llevaré a todo el mundo y gritaré que tu presencia es todo. Oh, tu gloria es todo. Hay alguien que pueda levantar ahora sus manos y decir: cuidaremos el arca de tu presencia. Cuidaremos presencia en cada lugar. Gritaremos. Yeah. Queremos su presencia. Hay una generación que cuida su presencia. Yeah. Oh, cántalo. Oh, Hay pastores que se levantan como vendedor. Hay jóvenes que se levantan como vendedor. Que anhelamos cuidar el depósito de Dios en nuestra vida. Que amamos el depósito de Dios en nuestra vida. Yeah. Bueno, gloria a Dios por la alabanza. Vamos a empezar entonces. Voy a empezar leyendo la palabra del Salmo 18. Es un salmo de guerra espiritual. En el capítulo 18, de versículo 34 al 40, dice lo siguiente: quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. La palabra de Dios dice:
en el Salmo 18, que es el Señor el que adiestra nuestras manos para la batalla. Y a través de la información, como dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, la prédica de hoy, voy a repetir el título: ¿Cómo debemos guerrear en medio de los tiempos que estamos? La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38, dice lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando nosotros, el pueblo de Dios, se reúne y se congrega a través, por ejemplo, de esta reunión, a través de la tecnología, la Biblia dice que nosotros, en lo individual, si estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fluye como ríos de agua viva en lo individual. Pero cuando nos reunimos como el cuerpo de Cristo y nos congregamos, nosotros, que es la iglesia, y la iglesia no es un edificio, sino que somos las personas, el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros se activa de una manera especial y poderosa y ministra a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa ministrar? Ministrar significa dar, significa impartir la palabra de Dios para cada uno en lo individual. La Biblia dice, por ejemplo, que los ríos de agua viva que menciona el Señor Jesucristo en el versículo de Juan 7:38 se convierten de lo individual a un derramamiento del Espíritu Santo en las personas que nos estamos reuniendo, que nos estamos congregando. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos unos a otros. Cuando nosotros nos congregamos, el Espíritu Santo que está en lo individual se activa y ministra a todos los miembros de la congregación. Y el estudio que estamos empezando el día de hoy tiene que ver con guerra espiritual. Precisamente porque la Biblia dice que nosotros estamos en una batalla y tenemos que aprender cuáles son las armas que el Señor nos ha dado para defendernos de un adversario, de un enemigo que no está jugando. Cuando la iglesia se reúne, de hecho, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega, eclesía, que aparece 118 veces en el Nuevo Testamento. Y la definición de eclesía es, en el sentido cristiano, la definición yo la saqué de la concordancia Strong, para los que la quieran revisar, investigar. Y dice una de las definiciones que la iglesia o eclesía es una compañía de cristianos reunidos para el culto en una reunión. También otra definición es una compañía de cristianos o de aquellos que, esperando la salvación eterna a través de Jesucristo, observan sus propias creencias, celebran sus propias reuniones y administran sus propios asuntos de acuerdo con las regulaciones prescritas para el cuerpo. Las regulaciones prescritas es la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, reuniéndonos todos en un mismo espíritu para recibir la palabra de Dios, con reverencia. Otra definición, la tercera, en este caso, de iglesia, aquellos que en cualquier lugar, en una ciudad o pueblo, constituyen tal empresa que están unidos en un solo cuerpo. Otra definición, todo el cuerpo de cristianos esparcidos por la tierra. En ninguna de las cuatro definiciones viene que la iglesia sea un edificio o una estructura. Siempre habla de personas reunidas a dar un culto. ¿Y qué significa la palabra culto? En la Real Academia Española, la palabra culto significa conjunto de actos y ceremonias en los que se expresa veneración y respeto a Dios. Entonces, nosotros cuando nos reunimos le estamos dando gloria, honra, veneración y respeto a Dios. Y a la vez, al compartir la palabra, cada uno de nosotros en lo individual somos ministrados por el Espíritu que mora dentro de nosotros. Por eso es que hay que congregarse. En este caso no podemos congregarnos físicamente por el tema de lo que está sucediendo, pero el Espíritu Santo se mueve a través
de cualquier medio de comunicación siempre y cuando Él esté presente. Le dé el primer lugar al Señor Jesucristo. A su vez, la palabra culto es una palabra que viene de una palabra en latín, cultus, que significa acción de cultivar o practicar algo. En este caso, nosotros teniendo comunión con el Espíritu Santo y comunión unos con otros, cuando nos congregamos, estamos cultivando nuestra relación con el Señor y a la vez estamos cuidando de la iglesia, de las personas. La palabra viene derivada también de la palabra, o significa también cuidar, practicar, honrar. Y me llama la atención y es interesante que la palabra culto venga de una raíz que significa cultivar. Y es un concepto interesante si recordamos lo que el Señor le dijo a Adán desde el principio acerca del jardín del Edén. En Génesis 2:15 está escrito: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán desde el principio. Lo puso en medio de un grupo de árboles de un área muy grande para que él lo labrase o lo cultivase. Quiere decir que tenía que cuidarlo. Y en este caso, la palabra en Isaías 61, del 1 al 3, hace una analogía entre el pueblo de Dios y árboles o una plantación. Y en varias partes de la Biblia, el Señor nos compara con árboles. Por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento que por sus frutos los conoceréis. Si un árbol bueno no puede dar malos frutos, si un árbol malo no puede dar buenos frutos. La palabra en Isaías 61:3 dice lo siguiente: el Señor menciona la comparación entre su pueblo y árboles que le pertenecen. Es una analogía muy interesante. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año en la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La palabra culto viene de cultivar. Acá dice que nosotros, su pueblo, somos un jardín o una plantación de árboles que le pertenecen a él. Una plantación y esta debe ser cuidada. Y es precisamente trata uno de los objetivos de congregarse, cultivar nuestra relación con Dios y cuidar en este caso cada una de las personas que están escuchando el mensaje. Correcto. La Biblia dice también que para eso el Señor nos ha dado dones a cada uno de los miembros de la iglesia, para que sean ministrados al cuerpo completo de Cristo. La palabra don significa regalo, es un regalo no merecido. Y para los que quieran leer a dónde viene acerca de los dones espirituales, está en 1 Corintios 12, todo el capítulo, en el 13 y en el 14. En esos capítulos se habla de los dones espirituales. Y la Biblia dice que el Señor reparte a cada quien como Él quiere. Cuando nos reunimos como un solo cuerpo, el Espíritu Santo ministra a toda la congregación, a los individuos, a través de los dones que el Señor nos repartió a cada uno de nosotros. Por ejemplo, en 1 Pedro 4, del 10 al 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo hizo eso con nosotros a través del Espíritu Santo. En Efesios 4, del 1 al 16, el apóstol Pablo vuelve a decir algo parecido. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Habla de vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Son 5 ministerios de los que habla aquí: el de apostolado, el de profeta, el de evangelista, pastor y maestro. Ahora aquí dice, ¿para qué? Porque el Señor mismo constituyó a unos. Él escoge a quién: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que son los ligamentos, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y dice en el libro de Efesios que el Señor repartió dones para que la iglesia, cuando se una como un solo cuerpo, se ministren unos a otros con los dones espirituales. Y en este caso, el estudio tiene que ver con liberación espiritual y guerra espiritual. Y ahí es donde viene que cuando la iglesia está unida y oramos unos por los otros, el poder del Espíritu Santo se manifiesta de una manera muy poderosa, en liberación, en sanidades, en milagros y en señales, y más importante, la verdad del Evangelio tiene el respaldo del Espíritu Santo para que es el que convence de justicia, juicio, de pecado. Aquí dice entonces que nosotros tenemos que ir creciendo como un edificio. El Señor no solo nos compara con una plantación, sino que también vamos a ver después que Él nos compara con un edificio y cada uno de nosotros somos parte de ese edificio. Entonces tenemos el cuerpo de Cristo, nos reunimos para adorar a Dios, para rendir culto con reverencia, no con irreverencia. La reverencia quiere decir con respeto, con temor reverente a Dios, porque estamos reunidos con Dios. Cuando nosotros nos reunimos para dar el culto al Señor, también somos ministrados a través del Espíritu Santo. Recibimos alimento para crecimiento espiritual. En este caso, repito, el estudio es para aprender de qué se trata el fundamento para la liberación espiritual y para la guerra espiritual. Aquí habla también de que para que dejemos de ser niños y que no seamos engañados fácilmente. Repito esta parte. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuantes es que lo mueven para todo lado. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y dice que son hombres que usan estratagemas. Estratagemas es un plan para engañar. Y lo dice muy claro que es para engañar y emplean con astucia artimañas del error. Entonces, cuando vamos creciendo como cristianos a través de la palabra y tenemos el Espíritu Santo adentro, nos vamos dando cuenta de las falsas doctrinas y el Señor nos lleva por un caminito donde Él no quiere que nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, y mucho menos que retrocedamos. Okay. Entonces, no solo la palabra nos compara con una plantación o un plantío, como dice Isaías 61 del 1 al 3, también nos compara con un edificio. Lo dice en 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios me ha dado, dice el apóstol. Yo como perito arquitecto, eso lo dice Pablo,
puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, hablando de un edificio, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, el Señor en su palabra nos compara con piedras vivas, parte de un edificio. A donde dice, en 1 Pedro 2, del 4 al 5, dice lo siguiente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí nos dice piedras vivas y tenemos que ser edificados como una casa espiritual. Y ahí es donde viene, la Biblia dice en el libro de Lucas que cuando hay una liberación espiritual, habla de que los espíritus inmundos le dicen al ser humano casas. Está en Lucas, en el capítulo 11. Aquí dice que nosotros somos piedras vivas que tenemos que ser edificados como una casa espiritual, para que sea el Espíritu Santo el que viva adentro, no un espíritu inmundo. Y eso trata el estudio. Ok. También en Juan 10:14, por supuesto que el Señor nos compara también con ovejas. Entonces nos compara con árboles, como en Isaías 61, del 1 al 3, dice, árboles de justicia plantíos de Jehová para gloria suya. En el libro de Pedro nos compara con piedras vivas, que tenemos que ser edificados como una casa espiritual. Y el Señor también nos compara o nos dice ovejas. Juan 10:14 dice, lo dice el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, así como Adán recibió la orden de cuidar el jardín y de labrarlo, cultivarlo, el Señor le dio la orden a los apóstoles y discípulos que tenían que cuidar a las ovejas. El libro dice, por ejemplo, el Señor le da la orden a los apóstoles de apacentar a las ovejas. La palabra apacentar viene mucho en la Biblia, viene en el Salmo 23 también, por ejemplo. Y apacentar significa dar pasto al ganado o llevarlo a alimentarse. Entonces también es otro objetivo de congregarse, recibir alimento espiritual que nos haga crecer. Y también crecer para poner en práctica el conocimiento para ministrar a otros hermanos, o cuando estamos predicándole a un impío o a una persona que no conoce del evangelio y tiene que ser liberado espiritualmente, nosotros tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo para poder nosotros llevar fruto, poder predicar el evangelio con poder del Espíritu Santo. Para que haya poder del Espíritu Santo tiene que haber autoridad del Espíritu Santo. Si no está presente el Espíritu Santo, no hay ni autoridad ni poder. Es letra. La palabra dice entonces, el Señor Jesucristo le dice a Pedro 3 veces, en el libro de Juan, capítulo 21, 3 veces le dice lo que Jesús quiere que Pedro haga. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo que apacentara las ovejas. Y en una le dice apacienta mis corderos y en las otras le dice apacienta mis ovejas. Un cordero es más pequeñita que una oveja, no ha llegado a ser una oveja adulta. Entonces hay que cuidar también a las ovejas recién nacidas y darles el alimento para que lleguen a ser adultas. De eso se trata el predicar, y los 5 ministerios de los que ahora leí en el libro de Efesios tienen que ver con edificar el cuerpo de Cristo para ir llevando el rebaño al crecimiento espiritual.
El día de hoy vamos a repasar, para los que ya saben, o aprender para los que no saben, los principios de guerra espiritual. Cómo se defiende el rebaño de los depredadores espirituales que están al acecho. La palabra dice que Satanás, que dicho sea de paso, no es un nombre propio, sino que significa adversario. Satanás significa adversario. Dice la palabra que Satanás, el diablo, anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces, la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 1, que Lucas se fue al origen, se fue diligentemente a investigar todas las cosas desde el origen, dice la palabra en Lucas, cuando él le escribe a Teófilo y empieza con su evangelio, el evangelio de Lucas. Entonces, ¿cuál es el origen del conflicto? ¿Por qué nosotros estamos metidos en una pelea, o en una batalla, o en una guerra, como lo dice el Salmo 18, como lo acabo de leer ahora? La Biblia dice en Génesis 3, y ahí es donde empieza el problema, o es el origen, que una vez que Satanás engañó a Eva y los dos pecaron contra Dios, Adán y Eva, Dios mismo establece una sentencia de enemistad entre Satanás y el hombre. La descendencia de la mujer, le dice la palabra en Génesis 3:15. Dice lo siguiente, el Señor pone la sentencia y le está hablando a la serpiente, que es Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. Entonces, Satanás, la Biblia dice en Génesis 3:1 que es un ser astuto. Y la astucia, la definición de astucia es la capacidad de engañar o evitar ser engañado, valiéndose artificiosamente de cualquier fin. O sea que Satanás, dice la palabra de Dios, que dentro de los seres creados por Dios es el más astuto. No tiene la sabiduría de Dios, pero es astuto. Entonces, Satanás escucha a Dios mismo decir que en algún momento iba a venir alguien nacido de mujer que lo iba a herir en la cabeza. Y desde ahí en adelante, desde el principio, él ataca la descendencia de la mujer y principalmente ataca porque él iba rastreando a dónde iba a nacer esa persona que le iba a poner el pie encima. Sabemos que es el Señor Jesucristo. Y hoy nosotros que somos hijos de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo, tenemos el adversario desde el principio, es el mismo. Por eso tenemos que aprender a defendernos de un enemigo espiritual que está vencido, dice la palabra. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Él va a tratar de matar, de robar y destruir al pueblo de Dios. Entonces, vemos que este personaje, desde que entra el pecado en el mundo, este ser caído de la gracia de Dios, empieza a influir en los seres humanos hasta el día de hoy, convirtiéndose en un acusador incansable delante de Dios, como un fiscal espiritual. En Apocalipsis 12 dice el acusador de los hermanos, el que los acusa día y noche. Y su objetivo desde Génesis 3, con Eva y después con Adán a través del engaño, el objetivo de él es separar al ser humano del Creador, romper la comunión entre Dios y el ser humano, o entre el ser humano con Dios a través de la desobediencia. Y usa engaños, estrategias. La Biblia le dice maquinaciones. Una maquinación es un plan. Es un plan donde alguien se tiene que sentar y hacer un plan. Él hace ese tipo de planes para traerse de la gracia al piso o a su condición de un ser caído al pueblo de Cristo. Por eso hay que aprender a defenderse. Y ataca principalmente los pensamientos y acciones de las personas para que actúen en contra de los mandamientos de Dios. Y ahí se le abre la puerta para matar, robar y destruir. Si el ser humano no le abre la puerta, nosotros tenemos una protección especial del Señor, que es la que tenemos que cuidar. Pero lo que ese ser hace es que uno falle, acusa, y después nosotros somos los que pagamos las consecuencias. En el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, la mención directa de la palabra Satanás, o a veces serpiente en varios pasajes. Por ejemplo, bueno, ya lo vimos, Génesis 3, la primera vez que aparece este personaje tergiversando lo que Dios dice. Por eso es que es importante conocer la Escritura,
para que no nos engañe Satanás con algo que Dios no ha dicho en la palabra. Y también hay que leerlo con detalle y con cuidado para saber cuál es el verdadero significado de lo que Dios dijo. Porque la frase con la que él empezó en Génesis 3:1 es con que Dios dijo. Es insinuando o haciéndole dudar a Eva de que Dios verdaderamente haya dicho lo que dijo. En Génesis 3 aparece tergiversando lo que Dios dice, insinuando que Dios es egoísta, porque le dijo a Eva que Dios no quería que comieran del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, porque Dios no quería que fueran igual a Dios. O sea, eso es egoísmo o malo. Y después este ser incluso asegura que Dios es mentiroso, porque después le dice a Eva, no moriréis. Cosa que Dios dijo muy claro, en el día que comiere de él, ciertamente moriréis. Pues Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Lo que sabe Dios, que el día que comieres de él, seréis como Dios. Los ojos serían abiertos y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Es un engaño. Después del pecado, él tiene derecho legal de atacar al hombre de una manera directa. Ok. También él le dijo a Eva, o le insinuó, que al ser obediente con Dios o hacia Dios, el ser humano se limita, pudiendo ser iguales que Dios. Parte de lo que él propone y desde el principio es que el ser humano tome sus propias decisiones, que cada uno de nosotros, no me voy a meter en verdad en ese grupo, que cada uno de los seres humanos sea su propio Dios, que vivan haciendo lo que quieran y que no va a haber ninguna consecuencia. Y sabemos que eso no es cierto. Luego en el libro de Primera de Crónicas 21:1 aparece el nombre, en este caso la palabra Satanás, y aparece influyendo al rey David a hacer un censo en contra de la voluntad de Dios. Y uno puede pensar, bueno, pero ¿qué problema tiene hacer un censo? No, el problema es que Dios no había dado la autorización para hacer el censo. Pero la palabra dice, en Primera de Crónicas 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Aquí dice que incitó a David, o sea, lo convenció. La Biblia no dice que se le apareciera personalmente Satanás, como sí dice en Génesis 3 con Eva. Hay un diálogo, aquí no hubo un diálogo, nada más dice que incitó a David, quiere decir que ese ser influye en los pensamientos y en las decisiones de nosotros, las personas. Una vez que David desobedece a Dios, viene la consecuencia. Nuevamente, Satanás incita, el ser humano falla, él acusa arriba y viene la consecuencia. Y Dios le propone a través de un profeta a David, porque tenía que haber castigo, porque la Biblia dice que toda desobediencia trae consecuencias, es una ley espiritual. Lo puso a escoger entre 3 castigos: 3 años de hambre, 3 meses el ser derrotado delante de los enemigos, o por 3 días una peste en la tierra enviada directamente por Dios. Entonces, llama la atención que son 3 años, 3 meses o 3 días. Ahora uno puede pensar, bueno, David seguro escogió los 3 días porque era una duración más corta. Sonaba como un castigo más rápido o menos duradero. Pero no es la razón por la cual David escoge el último castigo. David dice, y deja muy claro ahí, en esta historia, que escoge la última opción con el argumento que él prefería caer en la mano de Dios, abogando a su misericordia, que caer en manos de los hombres. Entonces escoge el castigo de los 3 días de peste, que la Biblia dice que es la espada de Jehová, dice ahí en 1 Corintios 21. Y aún así murieron 70,000 personas, dice la escritura, por la peste enviada por Dios. Y el rey David, que fue el que falló, no murió. Ahí murieron 70,000 personas que no eran el líder de Israel. El líder falla, muere otra gente. Ese mensaje está muy claro también. Luego en el libro de Job aparece esta vez incitando a Dios a destruir a Job. En Primera de Crónicas incita a David. En Génesis 3:1 engaña a Eva. Pero aquí la Biblia dice que incitó a Dios en contra de Job. ¿Qué era lo que Satanás quería?
probarle a Dios según él, quería que Job blasfemara en contra de Dios. Y la palabra en Job, capítulo 2, versículo 3 dice, y Jehová Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aquí dice muy claro que Satanás incitó a Dios contra Job. En el capítulo anterior, en Crónicas, incitó a David. Aquí dice que incitó a Dios. La Biblia dice que Job no pecó, a pesar de todo lo que pasó. Y es un libro que hay que leer con detenimiento, porque hay mucha revelación en el libro de Job. La Biblia dice que Job no pecó y Dios lo restauró al doble, después de que pasó todo el proceso. Durante en la historia de Job, en ningún momento sale que Job estaba consciente de que al principio de lo que le pasó, cuando empezó a pasarle todo lo malo, había habido un diálogo de este calibre en el cielo. Quiere decir que en el cielo se hacen diálogos de ese tipo. Después, en el libro de Zacarías hay un pasaje muy revelador acerca de la intervención de Dios a favor del sumo sacerdote Josué. En el libro de Zacarías 3, versículo 1 al 7 dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás. Esa frase, ya la vamos a escudriñar. Jehová que ha escogido Jerusalén te reprenda. 2 veces le dijo eso. ¿No es este un tizón arrebatado al incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. El ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos, y si guardareis mis ordenanzas, también tú gobernarás casa, también guardarás mis atrios, y entre estos, que aquí están, te daré lugar. Aquí hay revelación. La justificación que recibió Josué, porque fue el ángel de Jehová el que le dijo, le cambió las vestiduras y le dijo que le había perdonado su pecado, que se lo quitó. Mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Lo justificó delante de él, teniendo al acusador a su derecha, a la derecha de Josué. La justificación que recibió Josué, sumado a la obediencia que Dios le pidió, porque le dijo, ¿cómo lo amonestó? Le dijo, si anduvieres por mis caminos, es una condición, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Es una condición. Después de la justificación viene la santificación, que es la obediencia. Y a través de ese proceso, el Señor lo pone fuera del alcance acusador de Satanás, porque ya estaba justificado y le ofreció que si él estuviera en obediencia, ¿verdad? Si anduvieres por mis caminos, le dijo el Señor, y si guardare mi ordenanza, es una condición, iba a gobernar su casa. Y ahí el acusador, cuando Dios le dice, Jehová te reprenda, antes yo pensaba que era como un regaño como un poco leve, ¿verdad? Como Jehová te reprenda, ¿por qué? ¿Verdad? No, como que espera que lo destruya. La Biblia dice que en algún momento es de ser balanzado al agua de fuego y azufre, ¿verdad? El libro de Apocalipsis lo dice. Pero el Jehová te reprenda no es tampoco algo muy leve. No, cuando se investiga la palabra reprender en el hebreo original, que es la palabra H1605 o 1605 en la concordancia Strong, se pronuncia gaer, la palabra reprender, gaer. Y se usa de maneras muy reveladoras en la Biblia. Por ejemplo, se usa a menudo cuando Dios reprende a sus enemigos, especialmente cuando Dios mismo los restringe y los disuade de sus esfuerzos perversos. Los restringe es que le dice, hasta aquí llega usted, hasta aquí.
Y no solo es que hasta aquí llega usted, sino que vamos a leer otra manera en que está utilizada la palabra caer en la escritura. En Isaías 17:13 sale la palabra caer otra vez, sale como reprender. Dice, los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Aquí el profeta está escribiendo de una consecuencia en contra de los enemigos de Israel. Y dice que cuando Dios reprende, no solo es que hasta aquí llegan, sino que los hace huir lejos, los ahuyenta, dice como el tamo de los montes. El tamo son esas bolitas de paja que ruedan, ¿verdad? Cuando vemos las películas del oeste, se los lleva el viento, o como polvo delante del torbellino. Y aquí dice que el enemigo ya no existe y que esa es la parte de los que saquean y aplastan al pueblo de Israel. O sea que cuando Dios reprende a Satanás, no solo es hasta aquí llega usted, sino que lo dispersa, lo ahuyenta, como si fuera polvo en un torbellino. También llama la atención la comparación que hace en el libro de Isaías de los enemigos con ruido de muchas aguas. La palabra caer también es utilizada cuando Dios reprende al mar, cuando le pone los límites al mar para que se seque, por ejemplo, y el pueblo pase a través de él, en el caso del Mar Rojo, y después él mismo agarra las aguas del mar y se las lanza a los enemigos del pueblo de Israel, como pasó con Egipto. Entonces, cuando el Señor reprende, no es solo regañar, que es lo que yo entendía, ¿no? Que lo está regañando. No, es que le pone límite, hasta aquí llega usted, y lo dispersa y usa lo que está usando en contra del pueblo de Dios, en contra de él. En el Salmo 106, 9 y 10 dice lo siguiente: reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Lo salvó de mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario. Y ya como comentario personal, cuando yo siento los ataques del enemigo en el plano espiritual, yo siento como oleadas, como porque se vienen en olitas, ya sea de angustia, a veces vienen ataques de temor, incredulidad, síntomas físicos también en esta época. Y si uno no se sacude de una vez, esas olitas van subiendo de intensidad y de frecuencia. Un ataque. Y el Señor sí compara el ataque del enemigo como si fuera las ondas del mar o una inundación de muchas aguas. Entonces, la palabra reprender, cuando Dios le pone límites al mar y lo reprende para que seque, igual que reprende a Satanás con esa misma palabra, no es solamente un regaño, es le pone límite y lo tira para atrás. Ahora, estamos leyendo el Antiguo Testamento. Ya vamos a entrar a lo que el Señor Jesús nos da en su venida, la autoridad del poder de hollar serpientes y escorpiones, y ahí entramos nosotros como la iglesia de Cristo. Estamos repasando los versículos del Antiguo Pacto donde viene cosas que Satanás hace, cómo opera. Ok, entonces, visto en estos versículos la palabra o la frase Satanás, que Jehová te reprenda, adquiere otra connotación, sabiendo ya que no es una frase suave a los oídos del adversario. Todo lo que Dios dice acerca de él sí le duele. Mucha gente, bueno, ignorancia, insultan o maldicen a Satanás, y eso en vez de causarle daño, más bien lo llama y lo jala más demonios, la maledicencia, como dice el Salmo 109. Dice, amó la maldición y esta le sobrevino. No, a este ser creado que se cayó de la gracia de Dios, le duele lo que Dios dice acerca de él, porque él conoce al Creador. Y él estaba antes en un lugar de privilegio y lo perdió. Y él lo único que quiere compartir con nosotros es su desgracia. Cuando nosotros declaramos la palabra que Dios pone en la Biblia acerca de él, eso sí le duele. Entonces la frase, Satanás, que Jehová te reprenda, es una frase que nosotros tenemos que recordar.
que sí tiene poder en el mundo espiritual. Ok, entonces no solo para sus planes, sino que lo hace retroceder, lo dispersa con su autoridad absoluta sobre ese ser creado. Ok, en Jeremías 51, 36 al 38, ahí es donde habla. Él seca el mar del enemigo, seca esas olas, seca la influencia que tiene sobre el pueblo de Cristo. En este caso, le está hablando Jeremías al pueblo de Israel. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. Y es interesante cómo en liberación espiritual, cuando se manifiesta, los inmundos empiezan a gruñir y a rugir y empiezan a tener síntomas parecidos a lo que dice este versículo. Estamos leyendo un versículo que tiene que ver con el mundo espiritual. Y el Señor compara el ataque del enemigo como si fuera un ataque de una corriente, ¿verdad?, impetuosa, o un mar. Él seca de una vez ese ataque. Malaquías 3:11 también viene la palabra reprender, y aquí dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, ni los campos, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aquí la palabra devorar, devorador, es la palabra hal, que es la H398 en la concordancia Strong. Hal significa no solo devorador, significa opresor. Y la palabra opresión, de ahí es donde viene depresión. Es opresión que se siente en el pecho, síntomas de asfixia, ataques de pánico, angustia. ¿eh? La palabra opresión, de ahí es donde viene depresión, y viene también con un ataque espiritual, donde Satanás pone en una persona síntomas de angustia, de asfixia, de depresión en el pecho, etcétera. Es opresión. ¿Okay? Aquí dice que él reprende al devorador. Reprenderé también por vosotros al devorador en el medio, como el ángel de Jehová estaba enfrente de Josué para defenderlo de las acusaciones de Satanás. Cambia las vestiduras, pone una mitra sobre su cabeza que tiene que ver con autoridad. Y eso sí le dice que sea obediente. Ya después no se oye que Satanás acuse en ese versículo. Ok, en el Salmo 109 también aparece la palabra Satanás, y en no lo voy a profundizar mucho porque es un salmo que tiene mucha información, y principalmente lo que dice el rey David ahí, porque se le atribuye ese salmo al rey David, es que las personas que calumnian a un hijo de Dios tienen consecuencias que vienen por escrito en ese salmo. El Salmo 109 tiene un título que es oración clamando por venganza. Y cuando uno lo lee con detalle, vienen cosas muy serias ahí. Y no es que uno esté pidiendo venganza, es que el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe una lista de consecuencias que le pasan a una persona que calumnia a un hijo de Dios. Y una calumnia es diferente a un chisme o a una murmuración. Una calumnia es levantar un falso al propósito con el objetivo de dañar el buen nombre, la fama y la reputación de una persona, pero se hace al propio. No es lo mismo que un chisme. Un chisme puede ser cierto o falso. Ese es un rumor. Pero no, la persona que es chismosa puede estar contando una cosa que no sabe si es cierta o mentira. Digamos que no sabe. Pero el que calumnia sí sabe que lo está diciendo una mentira para dañar a la otra. Cuando una persona calumnia a un hijo de Dios o una hija de Dios, se mete un problema muy serio. Salmo 109, para el que lo quiera investigar. Y ahí viene una de las consecuencias, dice: Satanás está a su diestra. Escrito. ¿Cuál? Como leímos con Josué. Ok, ahora sí, con la venida del Señor Jesucristo y a través del nuevo nacimiento y el bautismo de agua y del Espíritu Santo, viendo que la persona ya haya nacido de nuevo, que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, que haya sido justificada a través del sacrificio en la cruz del Calvario, que haya aceptado al Señor como su Dios y Salvador, y que ande en obediencia, santidad, rectitud, integridad,
El Señor le da la autoridad al creyente. El Señor Jesucristo nos ha dado autoridad y poder para sujetar y echar fuera a Satanás y a sus demonios. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, todo el capítulo 19, que la autoridad y el poder sobre estos espíritus es un asunto de identidad. Identidad en la parte espiritual, no delante de los hombres. En el mundo espiritual nadie engaña a nadie. A Dios nadie lo engaña. Y Satanás, dice la Biblia, que es astuto. Y una de las definiciones de astucia es la capacidad de evitar ser engañado. Como un dicho del mundo que dice, ¿verdad? Un mentiroso no engaña a otro mentiroso. Entonces, ¿quiénes somos nosotros en el mundo espiritual? Es una pregunta válida. ¿Será que Dios me considera un soldado de Él? ¿Será que el enemigo me considera un enemigo de Él? El adversario solo obedece cuando ve al Señor Jesucristo en la vida de un creyente. Nuestro adversario tiene que ver la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esto no se puede improvisar y no se puede actuar. O está o no está. La autoridad viene de la palabra autor, y Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Si no está el Señor Jesucristo, no hay autoridad, mucho menos poder. O somos enemigos de Satanás o somos cómplices de él. Uno no puede echar fuera a un enemigo con el que está durmiendo. Pero hay gente que piensa que puede coquetear con Satanás y aún así echarlo fuera. No, así no es. O somos enemigos de él o somos cómplices de él. Uno no puede echar afuera un demonio sin el poder y la autoridad de Dios. Entonces, si no tenemos una identidad bien definida en el mundo espiritual, no se pueden echar fuera demonios. No porque yo lo diga. Espero que lo dice aquí en la Biblia. Vamos a leer el libro de Hechos. Vamos a leerlo juntos ahí. Hechos 19. Lo voy a leer todo. Dice Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ya se habían bautizado con agua, pero no habían recibido ni conocían el bautismo del Espíritu Santo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría de él, después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, solo con los paños. Aquí viene un pero. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, aquí no era gente nacida de nuevo, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos.
y echa la cuenta de su precio, ya eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Que dice que estas personas que trataron de echar fuera un espíritu o espíritus malos, dice que el espíritu inmundo, en vez de salir, más bien empezó un diálogo. Respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. No es que Satanás no los conozca, que para él no representaban ninguna amenaza, todo lo contrario. Más bien, aquí dice que ellos huyeron desnudos y heridos. ¿Pudieron haber muerto? Sí, pudieron haber muerto. Los avergonzó el enemigo porque no tenían la autoridad, porque no estaban haciendo las cosas como tenían que hacerlas. No eran hijos de Dios nacidos de nuevo, eran judíos, dice la palabra, pero no conocían a Jesús, porque dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Estaban tratando de imitar a Pablo. Pero esto no se puede improvisar, o está o no está. Otra cosa es que aquí dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y viene en el mismo contexto de una liberación espiritual. Bueno, no una liberación, sino de una manifestación espiritual. Que donde hay hechicería, donde hay libros que tienen que ver con hechicería o objetos que tienen que ver con hechicería, ahí hay influencia de demonios. Y eso lo vamos a ver después. Ok, entonces, echar fuera demonios tiene que ver con algo que tiene que ver con la identidad. ¿Quiénes somos nosotros en el mundo espiritual? Si no hay obediencia y si no hay santidad, si no hay rectitud y no hay integridad, no está el poder de Dios en la persona para echar fuera a un demonio. A continuación, yo voy a leer, para que la apunten ahí, y vamos a ver si lo podemos poner en la base del video después. Y lo voy a dictar, porque si lo vemos se va a hacer muy extenso, y es parte de lo que tenemos que leer, o cada uno lo puede leer en sus casas. Escribir ahí un titulito que diga: la obra perversa de Satanás. Y yo voy a leer otros subtítulos con algunos versículos para que ustedes lo puedan leer ahí. Porque la idea de esta prédica es que en la segunda parte de la prédica podamos ministrar a los que escuchen este audio, este video, con una oración para romper maldiciones generacionales y también con una oración de guerra espiritual. Sería en la segunda prédica. Él lo permite y no ha venido por nosotros. Y esto es como una tareita que queda ahí, o la gente que lo quiere investigar. La obra perversa de Satanás. Sería el título o subtítulo. Y viene la primera. Tentar al desobediente. Génesis 3, del 4 al 5, que ya lo leímos. Y Primera de Crónicas 21:1. Tentar al desobediente. Luego sigue calumniar a los santos, como en el libro de Job. Capítulo 1, del 9 al 11. Job 1, del 9 al 11. Siguiente. Causa enfermedades, como Job, que lo hirió con una, dice la Biblia, con una sarna de la cabeza de los pies hasta la coronilla, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Job 2:7. Causa enfermedades, Job 2:7. Se opone a los justos, Zacarías 3:1. Ahora lo leí, cuando estaba a la derecha del sacerdote Josué para acusarlo. Oponerse a los justos, Zacarías 3:1. Otra, tentar a Cristo, Mateo 4:1. Siguiente, los pecadores están bajo el dominio de Satanás. Hechos 26:18. Los pecadores están bajo el dominio de Satanás. Hechos 26:18. Que sigue ciega el entendimiento de los incrédulos, para que no entiendan la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Después, contiende o pelea con los santos. Contiende o pelea con los santos. Santo quiere decir apartado. Apartado para Dios. Nosotros somos apartados para Dios.
Efesios 6:12. Que sigue, inspira milagros falsos. Segunda de Tesalonicenses 2:9 y Hebreos 2:14. Segunda de Tesalonicenses 2:9 y Hebreos 2:14. Hace presa de los hombres. Primera de Pedro 5:8 y Apocalipsis 2:10. Que sigue, afirma poseer autoridad sobre el mundo. Lucas 4:8. Otra de las cosas que hace, sacar la buena semilla. La parábola del sembrador. Él se roba el mensaje, se roba la semilla. Mateo 13:19. Se roba la semilla y dice la parábola del sembrador que cuando la semilla cae junto al camino y vienen las aves del cielo y se roban la semilla, es cuando la persona a la que se le está predicando no entiende lo que se le está predicando y después viene Satanás y le roba el mensaje y usa personas generalmente muy cercanas, familiares, cónyuge, gente muy cercana a que se robe el mensaje. No, ten cuidado, eso no es así. Por eso es que hay que entender bien cuando uno le explica la palabra y si no preguntar, porque el enemigo se roba el mensaje cuando una persona no entiende bien lo que se le está diciendo o no sabe, no se recuerda dónde es que lo dice. Por eso hay que escribir a dónde es que dice. O poder explicar a una persona que después venga a contradecir el mensaje y dice, no, vea, aquí dice. Otras cosas que hace el enemigo es sembrar cizaña, Mateo 13, del 38 al 39. Otra, arruina cuerpo y alma, Lucas 9:42. Arruina el alma y el cuerpo, Lucas 9:42. Otra, mentir, Juan 8:44. La Biblia dice que es el padre de la mentira. Empezó desde el principio mintiendo, diciendo que Dios miente. Otra, incita al pecado, como incitó al rey David. Convencer de que uno haga algo que Dios no ha dado permiso o que es pecado. Y uno puede ver en la historia del rey David que la Biblia dice que es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y digo es porque él existe todavía, está delante en la presencia del Señor. Y el rey David se metía en problemas con Dios y casi siempre era por dos razones. Una, no consultaba a Dios, como por ejemplo, cuando él no consultaba al Señor, incluso llegó a meterse en batallas donde no tenía que meterse y se metía en problemas con Dios por no consultar. Esto cuando desobedecía a Dios, cuando él falla con Betsabé y se mete en un problema por desobediencia. Entonces, cuando él no consulta, cuando desobedece, se mete en problemas con Dios. El hombre que la Biblia dice que tenía el corazón o tiene el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Incita al pecado, Juan 13:2, Hechos 5:3, Segunda de Corintios 12:7, Efesios 2:2 y Primera de Tesalonicenses 2:18. Ahora hay un título con varios subtítulos. El engañador trata de arruinar al hombre con 2 puntos, con lo que voy a dictar después. El gran engañador trata de arruinar al hombre con, primero, promesas mentirosas, Génesis 3:5. Segundo, el mal uso de las escrituras. Es él el que las promueve. De ahí salen las falsas doctrinas o herejías. Y una herejía es un error doctrinal que hace que la gente se pierda en el infierno. Una herejía, por ejemplo, es decir que Jesucristo es un profeta, pero que no es el Hijo de Dios, como algunas doctrinas lo aseguran. Eso no es solo un mal uso de escritura, sino que es una herejía. Una herejía es un error doctrinal que hace que la persona se pierda, como negar la divinidad de Jesucristo. Planes astutos, 2 Corintios 2:11. El gran engañador trata de arruinar al hombre con planes astutos, 2 Corintios 2:11. Y apareciendo como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. No todos los sobrenaturales de Dios. Repito, no todos los sobrenaturales de Dios. Y lo podemos ver en el libro de Éxodo, cuando el Señor envía a Moisés
para hablar con el rey, con el faraón. Los hechiceros del faraón hicieron las primeras 3 señales: el báculo en serpiente, el agua en sangre y la plaga de ranas. Lo hicieron. Fue en la 4ª señal, que es cuando cuando se tocó con la vara el polvo de la tierra y empezó la plaga de piojos, que los hechiceros del faraón le dijeron a faraón que eso sí era el dedo de Dios, que ellos ya no podían. Y dicen el dedo de Dios. Y Jesús mismo dice en el Nuevo Testamento que si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios, es porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y vuelve a hablar del dedo. Los hechiceros lo hablaron en el libro de Éxodo, que eso era el dedo de Dios, el que estaba haciendo ya esas señales. Pero hicieron 3. Quiere decir que Satanás también puede hacer cosas sobrenaturales. Y ahí es donde viene que nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual para saber diferenciar si es de Dios o es del diablo. Siguiente subtítulo dice: el deber de resistir a Satanás. El deber de resistir a Satanás. Efesios 4, 26 al 27, Efesios 6, 11, Santiago 4, 7, Primera de Pedro 5, del 8 al 9. El deber de resistir a Satanás. Y después el título se le llama príncipe de este mundo. Príncipe no porque sea realeza, sino porque tiene autoridad y poder, y algo así porque el que tiene autoridad y poder es Dios, pero este ser tiene autoridad y poder por un tiempo limitado, pero el poder que tiene él no lo desaprovecha, no lo desperdicia, no que lo aprovecha para matar, robar y destruir. La promesa que Dios le da a la iglesia, que somos el pueblo de Dios, ya sea que el Señor nos compare con árboles, con piedras vivas o con ovejas, cuando nos congregamos, nosotros, la iglesia, y ministramos a los otros hermanos o a la gente que tiene que ser liberada cuando está siendo evangelizada, la Biblia dice, y yo también te digo, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a mí me llama la atención este versículo porque yo por lo menos nunca he visto una puerta persiguiendo a nadie, sino que tiene que ser el creyente que llegue a patear la puerta, porque hay gente que está en cautiva voluntad de Satanás, como dice la palabra en Timoteo, y lo dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser peleón, dice, sino amable con todos, apto para enseñar la Biblia. Dice, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, el Señor que quiera servirle a Dios tiene que tener esos atributos y el objetivo es sacarlo de los lazos del diablo donde lo tienen cautivo, lo tienen preso. Eso dice Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿A dónde están presos? Y el Señor Jesucristo, en el ministerio que Él tuvo aquí en la tierra, mientras estaba en un cuerpo físico, Él nunca sacó a un preso de una cárcel física, pero sacó y echó fuera un montón de demonios. Y la Biblia dice muy claro, en el libro Salmos, existen esos lugares espirituales donde hay gente presa. Dice el Salmo 107, Dios libra de la aflicción. Lo voy a leer del 10 al 22. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones.
Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo, ya que den testimonio. Aquí habla de varias regiones de cautividad que no son regiones de cautividad físicas. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Habla de hierros, aflicción. Dice que por rebeldes, quebrantó con trabajo, dice el Señor. Y ahí dice, y una vez que cayeron, no había quien los ayudase, hasta que clamaron a Jehová en su angustia, y él los libró de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. Son presos espirituales que aunque respiren y caminen sobre la tierra, están en regiones siendo cautivos, presos a Satanás. Por eso que este estudio es tan importante. Entonces, vamos a pararlo aquí. Vamos a orar juntos. Si Dios lo permite, el próximo sábado vamos a continuar con el estudio y vamos a compartir un material escrito en la pantalla para irlo estudiando juntos y revisando juntos. Y después, al final, vamos a hacer la oración para romper maldiciones generacionales. Entonces, vamos a orar juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre del cielo, en este momento, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es lámpara para nuestros pies. Gracias, Padre del cielo, porque a través del Espíritu Santo, Señor, que es nuestro ayudador, la Biblia dice consolador, que es paracleto, Señor, que significa maestro, el que intercede a favor nuestro, que nos defiende, nos enseña. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos ha sellado, porque Él es las arras de nuestra herencia, el adelanto de nuestra herencia. Gracias, Señor, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En este momento, en el nombre de Jesús, Padre amado, te venimos pidiendo como tu iglesia, Señor, que somos tu pueblo, las personas, que te manifiestes en la vida de cada una de las personas que están viendo y escuchando, Señor, este mensaje. Te pedimos que puedan ser, Señor, libres de toda cautividad, Señor, de Satanás, o enfermedad causada por Satanás, como vamos a ver pronto, Señor, en tu palabra. Que la Biblia dice, Señor, que tú, cuando estuviste aquí en la tierra y ahora a través del Espíritu Santo, sanaste a todos los oprimidos por el diablo, Señor, de enfermedades diferentes, Señor, de ceguera, de sordera, sanaste mudos, cojos, paralíticos, Señor, endemoniada, Señor. Y te pedimos, Padre amado, que nos instruyas a través del Evangelio y que nos llenes de poder y autoridad para poder ministrar, Señor, a tu pueblo y poder, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, romper toda cadena y toda atadura en la que Satanás tiene, Señor, a tu pueblo. En este momento, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro la palabra de Jeremías 1:10 que dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Que venimos arrancando, arruinando, destruyendo y derribando toda situación de muerte, de y de tumba y toda maldición proferida en contra de tu pueblo. Se revoca en el nombre de Jesucristo y por la sangre del Cordero. La palabra de Dios dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. La palabra de Dios dice, Satanás, que Jehová te reprenda. Venimos poniendo la sangre de Jesucristo en contra del reino de las tinieblas, declarándole a Satanás que es un ser creado que está vencido, caído de la gracia y condenado a una eternidad en el agua de fuego y azufre, la bestia y el falso profeta. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos subirán delante de ti. La palabra en el Salmo 6:10 dice, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. La palabra del Salmo 20 dice, oración pidiendo la victoria. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. El día de ayuda del santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo.
Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas sus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová. Que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y estamos invocando el nombre del Señor Jesucristo sobre todas las personas que escuchen este video, este audio, Padre Santo. En el nombre de Jesús, la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La palabra de Dios dice también, no temas, porque yo estoy contigo. Todo espíritu de temor en este momento, Señor, lo venimos, Señor, pisoteando. Todo espíritu de angustia, todo espíritu de depresión, Señor, todo espíritu que quiera venir a poner, Señor, duda, incredulidad, Señor, ataques de pánico, nervios, Señor, ansiedad en tu pueblo, lo venimos pisoteando en el nombre de Jesús y ayúdanos, Señor, a identificar puertas para poder cerrarlas, Señor. Poder identificar, Señor, pecados no confesados, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y te ponemos desde ahorita la prédica del próximo sábado para que sea glorificado el nombre del Señor Jesucristo y que cada uno de nosotros reciba, Señor, el alimento a tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, la congregación con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz, que sobrepasa todo entendimiento. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y que pasen una feliz tarde y noche.